En estos momentos nos encontramos en la asociación ASPID con la presidenta Mónica Linares, en la cual vamos a hacer algunas entrevistas en estos momentos. Mónica, ¿cómo y por qué nació la asociación? Fíjese que en una primera instancia, en el año 96-97, la sociedad ni siquiera tenía el conocimiento de lo que eran las poblaciones LGBTIQ+, que es lo que se entiende ahora como todo ese glosario de letras. Quizá antes solamente existían los gays o los gay afeminados o las travestis, cuando mucho. Entonces habíamos trabajadores sexuales que estaban siendo vulnerados los derechos de libre tránsito por una ordenanza contravencional. No era una ley, de hecho todavía no hay una ley, no hay una ley que prohíba el trabajo sexual en El Salvador, pero sí hay ordenanzas contravencionales. Esta ordenanza contravencional, en alguno de los artículos, sancionaba a las personas que vendieran y compraran sexo en una vía pública o que lo hicieran de manera indecorosa. Eso es lo que dice la ordenanza contravencional. A través de eso, el Cuerpo de Agentes Metropolitanos violentaba a las compañeras trabajadoras sexuales trans y a las mujeres cisgénero. Eso nos dio una pauta a través de una compañera trans que ahora está exiliada en Estados Unidos, de querer conformar un movimiento en ese momento, un movimiento que nos permitiera luchar por los derechos humanos de las trabajadoras sexuales. En ese entonces pensábamos que era el único derecho que se nos violentaba. Con el pasar del tiempo, obviamente, nos empezamos a reunir, empezamos a conformar la organización, a hacer como los estatutos, una junta directiva y a crear ese movimiento que en aquel entonces nos comenzamos llamando El Nombre de la Rosa. Así inició ASPID. Sí. ASPID es como el nombre que tiene ya por último. Pero en ese entonces nos llamábamos El Nombre de la Rosa y empezamos a hacer toda la tramitación del Ministerio de Gobernación. En ese entonces se llamaba Ministerio del Interior y nos negaba la personería jurídica porque era muy específica en decir que éramos una organización para imagínense cómo lo escribíamos, la libertad sexual de todas las personas y bla, bla, bla. Sí. Este texto no nos permitía conformar legalmente la organización. Se fue reformando, se le cambiaron palabras, se le cambió casi que todos los estatutos, hasta que llegamos a un momento en que nos rendimos, le cambiamos nombre, le pusimos Unión Arcoíris, interpusimos una demanda ante la Corte. La demanda se ganó hasta en 2009, al mismo tiempo que nos dieron la personería jurídica de ASPID, pero ya decidimos usar la de ASPID porque ya era conocida como tal. Pero al mismo tiempo obtuvimos la resolución de ambas. ¿Cómo definen la identidad de género desde su perspectiva? Una cosa habla de lo que yo sienta, piense o ame o quiera con otra persona del mismo sexo o no, que eso es mi orientación sexual. Y otra cosa muy diferente es la identidad que yo siento, que yo tengo, que yo soy una mujer, aunque no necesariamente haya nacido como tal. Y la expresión de género, que es como yo me represento ante la sociedad, cómo quiero que la sociedad me vea. Si yo quiero que me vea como una mujer femenina y me comporto como tal, que eso es lo que debería de respetar la sociedad. Entonces, aunque son cosas que son del mismo tema, tienen que tener uno como muy claro que son cosas diferentes. Una cosa es la orientación sexual, que es hacia quien yo siento cosas o con quien yo quiero relacionarme de manera afectuosa, cariñosa o sexualmente incluso, y otra muy diferente es cómo yo me represento ante la sociedad. Entonces creo que todo ese aprendizaje que tuvimos durante los años 90, cuando el ser una mujer trans ni siquiera estaba bien visto, es decir, era el tema de moda en esos años, era como el VIH, y el VIH, que ni siquiera se llamaba VIH, sino que todo el mundo lo conocía como SIDA, y SIDA era la enfermedad para todos los gays y las prostitutas. Entonces, o para todos los homosexuales y todas las trabajadoras sexuales en este caso, ya cuando uno aprende a mencionar o a referirse bien a esa persona. ¿Qué diferencia existe entre la identidad de género, orientación sexual y expresión de género? El médico o la partera haya dicho es niño o es niña de acuerdo a lo que trae en medio de las piernas. Y eso no nos define, porque eso es con lo que nacimos. Pero el sexo no siempre tiene que coincidir con lo que nosotras somos o vamos formando en el campo.
porque luego vamos formando una identidad. Claro, las familias nos inculcan a que los niños van con carritos y ropa celeste, las niñas encargadas a la cocina, a criar muñequitas y a nada más, ni siquiera a estudiar. Hoy en día, pues miren cuántas mujeres están estudiando. Antes eso era imposible, solo se veía estudiando niños porque la niña tenía que quedarse en casa haciendo los quehaceres, cuidando, dándole de comer a los hombrecitos y no sé qué. Esa identidad que una va construyendo o uno va construyendo no necesariamente es la que el general del binarismo nos permite o nos dice cómo seguir esa línea. Es decir, las mujeres podemos andar con un cabello súper corto y seguimos siendo mujeres porque esa es mi identidad, eso es lo que yo construyo. Yo puedo decidir si sí, si no, si quiero tener sexo, si me maquillo, si me gustan los hombres o no. Eso es otra cosa porque esa es la orientación sexual, esa parte de hacia quién yo me siento atraída, física, sexual, sentimentalmente. Es decir, no me convierte en gay si yo soy una mujer y veo a la señorita y digo, ay, qué bonita la señorita. Eso no me convierte en gay o lesbiana, porque debe de haber un conjunto de emociones para yo tener una orientación sexual. Yo puedo admirar, por ejemplo, mucho a Luciana Sandoval, que es una guapura de mujer. Yo la veo y digo, wow, qué mujer. No me gusta para nada más. Solo la veo, la admiro y digo, qué belleza. Igual podría ser que un hombre admire mucho a Ricky Martin, a Ben Affleck, porque son guapísimos, porque son por lo que usted quiere. Y eso no lo convierte en homosexual porque no es un conjunto de emociones. El conjunto de emociones que a usted le va a dar una orientación sexual es esa parte de hacia quién usted se siente atraída, física, sexual, sentimentalmente y otro conjunto más de cosas. Eso le va a definir entre que si es heterosexual, homosexual o lesbiana o bisexual. Pero eso lo va a definir es ese conjunto de sentimientos, ese conjunto de emociones. Ahora, la identidad que usted va construyendo o la expresión de género que usted quiere es eso que ya estando grandes uno dice, bueno, si se fija usted ahora, los que andan socaditos son los hombres. Las mujeres andamos de nuevo con la moda de los 90, que son los pantalones tumbados, las camisetas oversize, andamos súper cómodas, es por nuestra comodidad o por la moda, por lo que usted quiera, no porque querramos vernos masculinas. Y no nos hace ver masculinas, porque al final de cuentas nos ponemos esa ropa y seguimos siendo femeninas o seguimos construyendo esa feminidad. El hombre puede andar con su pantalón apretadito, pero él sigue siendo un hombre masculino. Puede ponerse una camisa rosada y sigue siendo un hombre, porque la ropa no tiene género y no va a construir no va a definir esa identidad que usted tiene marcada. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan como asociación? Fíjese que creo que estamos volviendo a una era como estábamos en los 90. En los 90 no permitían que las organizaciones fuésemos fundadas legalmente, es decir, trabajar de manera transparente rindiendo cuentas al Estado. Hoy en día creo que lo más complicado son las nuevas leyes que están saliendo, es decir, la ley de agentes extranjeros nos ha limitado a las organizaciones a poder seguir trabajando, es decir, por ejemplo, todo el 2025 la organización se quedó paralizada en recibir fondos, pero los servicios no dejaron de darse, es decir, la mayoría de las personas que estamos trabajando dentro de la organización, 2025 no recibimos sueldo porque no había dinero entrando a la organización, porque estaba todo paralizado, porque no teníamos problema y que teníamos que esperar el permiso de la RAEX para poder seguir trabajando. Eso era una parte, y la otra parte es el poder seguir trabajando sin que se nos cobrara el 30% que dice la ley de agentes extranjeros. En este año 2026, enero, casi febrero, nos dan la respuesta y nos dicen, ok, pueden seguir trabajando y van a tener la excepción del impuesto sobre ese 30%. Es decir, ahora en la organización ya podemos seguir trabajando de manera ordenada, transparente, con fondos y sin el 30% que el Estado quita a algunas organizaciones o en el caso de algunas organizaciones por proyectos. Eso fue, creo que, una de las mayores limitaciones que hemos tenido como organizaciones. Creo que eso tiene que ver también con las decisiones que se toman a nivel del gobierno de los Estados Unidos, que fue lo que más limitó fondos para los países de Latinoamérica. Lamentablemente, un problema
surge en Estados Unidos y viene a repercutir en toda Latinoamérica. ¿Qué tipo de discriminación o vulneración de derechos observan con mayor frecuencia? Fíjese que quizá últimamente en las instancias públicas otra vez. Creo que eso era un territorio que ya se tenía ganado. Como le mencionaba, ya teníamos trabajo muy bien articulado con diferentes instancias, por ejemplo, con el Tribunal Supremo Electoral, porque nos permitía hacer alianzas para que pudiésemos, las personas trans que tenemos un documento con un nombre que no es acorde a nuestra identidad y expresión de género, pudiésemos emitir el sufragio libremente. Eso era como, digamos, trabajo avanzado en el tema de los derechos al sufragio. Con el Ministerio de Salud, por ejemplo, hay un formulario que se llena para, por ejemplo, pruebas de VIH, otras pruebas de infecciones de transmisión sexual o salud en general. El formulario también tenía una parte donde especificaba cuál era su orientación sexual, identidad y expresión de género. Esto nos permitía tamizar o tener datos específicos para el Ministerio de Salud de cuántas personas tenían ese control, es decir, no solamente hombres y mujeres en base a los genitales, sino también a la orientación sexual, identidad y expresión de género. Esto era un avance no solamente para nosotras como organizaciones de sociedad civil, sino también para el mismo Estado, de decir, ok, tenemos tantas mujeres trans en el sistema de salud, tantos hombres gay, es decir, todo desagregado, con números, con datos, con identidades o orientaciones sexuales. Eso era con el Ministerio de Salud. Con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, por ejemplo, teníamos acceso a dar jornadas de sensibilización a todo el aparataje del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que abarca desde la Academia Nacional de Seguridad Pública, la Policía Nacional Civil, centros intermedios, centros penales y otros. Entonces, todo ese trabajo que ya estaba articulado es lo que se ha venido en retroceso y ahora ya no tenemos, digamos, ese alcance. Es decir, podíamos hasta visitar centros penales y hacer jornadas médicas, hacer entrega de víveres o entrega de alimentos dentro de un centro penal donde existieran poblaciones LGBTIQ+, que están dentro de estos centros penales y que el único derecho que han perdido es el libre tránsito y el sufragio. ¿Qué derechos considera que aún no respetan plenamente? Quizá el principal es el tema de la identidad, es decir, que como en El Salvador no existe una ley de identidad de género, no podemos acceder a tener ese derecho de ser tratadas como iguales porque el nombre no coincide con la identidad. El nombre del documento, es decir, el nombre del documento no coincide con la identidad de expresión de género que tenemos. Esto, pues, parte de que en algunas instancias que han tenido mandatos específicos de borrar algunas líneas de donde podían escribir la orientación sexual, identidad y expresión de género de las personas, ahora ya no existe, entonces eso nos limita a que ya no podemos tener acceso. No son derechos especiales para nosotras, es decir, si hablamos en lo más básico que es el estudio, es decir, yo tengo derecho a estudiar, pero como tengo una identidad y una expresión de género distinta, no se me permite inscribirme en la escuela, en el instituto o en la universidad porque el nombre del documento no coincide con mi identidad. El estudio, eso es algo básico. Si nos vamos a la salud, si yo voy a un centro de salud, debería de ser lo mínimo el acompañamiento de una persona que me asesore en cuál es la forma adecuada de yo seguir un tratamiento para hacer mi transición o cuidar mi transición, es decir, no automedicarme para yo hacer mi transición. Y lo único que ofrecen es servicios como súper básicos, es decir, cualquier persona LGBTI no puede llegar a un centro de salud con un dolor de cabeza, con una hemorragia, con una apendicitis, es decir, alguien del personal de salud y sobre todo si no está sensibilizado, lo primero que ve cuando ve a una persona LGBTI entrando a un centro de salud, esta persona es VIH. O sea, lo primero que le ofrecen es la prueba de VIH.
como si nosotras fuéramos una persona que lo único que le puede dar es VIH. No le puede dar un dolor de cabeza, no puede tener un dolor de estómago, no le puede dar un bajón de azúcar, no puede tener hipertensión. Es decir, no puede tener otra cosa que no sea una infección de transmisión sexual o VIH. Debe de haber una igualdad de respeto, de derecho, de acceso a los servicios para las personas independientemente de dónde vengan o cómo vengan. Yo puedo venir descalza, puedo venir en tacones, pero yo busco un servicio. Yo quiero estudiar, no importa si yo vengo de la Campanera o si vengo del Alto del Escalón. Entonces creo que el respeto debe de ser la parte primordial para tener una igualdad y que no haya violentación de derechos.